Resumen de la clase de matemáticas de esta semana, vimos los números irracionales. Número irracional es todo número que en su parte decimal tiene infinitas cifras decimales sin representar periodo alguno. Es decir, que en su parte decimal no hay números que se repiten. Son infinitos y todos son diferentes. Esa es la principal característica de los números irracionales. Se los representa además con la letra I. Ellos se clasifican a su vez en números algebraicos y en números trascendentales. Los algebraicos son raíces inexactas, como pueden ver ustedes aquí, tienen decimales infinitos. Por eso son inexactos. Y los trascendentales, que son aquellos números como el signo pi, el número de Euler y el número áureo, que como ven también, si ustedes lo calculan, tienen infinitos decimales que no se repiten. Esto de forma general. También existen diferentes operaciones entre los racionales. Dice que la suma de dos números irracionales resulta un número irracional. Es decir, que esta suma quedaría así. Y si ustedes calculan en su dispositivo o calculadora, ustedes van a tener como resultado un número decimal. Tenemos también aquí la propiedad de multiplicación, donde se conserva el mismo radical y se multiplican sus radicandos. 5 por 8, 40. ¿Sí? Aquí tenemos el mismo caso, lo que es elevado al cubo, y aquí tenemos el caso de la división. Esto lo veremos la próxima semana para reforzar este tema. Por ahora vamos a tratar el tema del teorema de Pitágoras, que tiene relación directa con un triángulo y rectángulo. ¿Cómo reconocemos un triángulo y rectángulo? Su principal característica es que tiene que formar un ángulo de 90 grados. Recuerden que un ángulo de 90 grados se forma por una línea vertical y una horizontal. Este es un triángulo rectángulo, ¿sí? Donde la hipotenusa, que se representa con la letra C, es el lado más largo del triángulo y a sus lados tenemos el cateto A y el cateto B. El teorema de Pitágoras nos dice que C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Esta es la fórmula del teorema de Pitágoras que ustedes se deben aprender. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, en la siguiente figura hallar el valor de C, el área y el perímetro. Esta figura es un cuadrado, pero como ustedes saben, un cuadrado se forma por dos triángulos. Primero verificamos que tenga el ángulo de 90 grados, que es el que está aquí, ¿sí? Identifiquemos sus lados. Tiene el lado A, el lado B y el lado C, que es la hipotenusa. El paso número 2 es identificar los datos, es decir, el valor de A, de B y de C. El valor de A, como estamos hablando de un cuadrado que tiene los lados iguales, es igual a 7, porque B también es igual a 7, es un cuadrado, tiene los lados iguales. Y C es el valor que no conocemos. Segundo paso, reemplazar los valores en la fórmula del teorema de Pitágoras, que nos dice que C al cuadrado, como no tenemos C, lo copiamos. Es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Cuál es el valor de A? 7. ¿Cuál es el valor de B? 7. Luego calculamos, es decir que esto lo voy a realizar aquí. C al cuadrado es igual a 7 por 7, 49, y más 7 por 7, 49. Sumo y tengo que 49 más 49 es 98. Pero yo tengo que encontrar el valor de C y esta C la tengo elevada al cuadrado. Eso significa que tengo que despejarla. Para despejar la C, este cuadrado o este exponente que representa una potencia, al pasar al otro lado de la ecuación se convierte en un radical. Es decir, que va a ser igual a la raíz de 98. Y este sería mi resultado. Si ustedes verifican en su calculadora, la raíz de 98
es igual a 9,89949 infinitamente. Como pueden observar, este es un número irracional porque sus decimales no se repiten. Ahora nos pide calcular el área y el perímetro de este cuadrado que nos pide en el ejercicio. Área me dice que es igual a lado por lado. Lado por lado. ¿Cuánto es el valor de los lados? De 7 metros. 7 metros por 7 metros. Quiere decir que A es igual a 49 metros al cuadrado. Ahora me dice que calcule el perímetro, que es igual a lado más lado más lado y más lado. 4 lados porque hablo de un cuadrado, es decir que es igual a 7 más 7 más 7 y más 7, que esto sería igual a 7 más 7 más 7, 28 metros. Estoy hablando de metros. Y esa sería mi respuesta. Lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior es lo que ustedes tienen que hacer en la tarea. ¿Sí? Encontrar el valor de C, el área y el perímetro de este cuadrado. Recuerden que aquí tenemos un triángulo rectángulo.